Queridos amigos, están escuchando La Voz del Evangelio Eterno, un programa presentado por el Ministerio del Evangelio Eterno, fundado en 1992 por creyentes adventistas del séptimo día. Este es un programa cristiano dedicado a presentar el cumplimiento profético, la advertencia y la revelación de los últimos tiempos, a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Bienvenidos, hermanos y amigos, a La Voz del Evangelio Eterno. Yo soy su pastor y amigo, Rafael Pérez, quien les invita de inmediato a que tengamos unas palabras de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, estamos agradecidos por esta oportunidad que tú nos das de poder presentar tu palabra para todos aquellos amigos y hermanos que nos escuchan. Amén. Te pedimos, Señor, que estos mensajes sean de gran bendición para que muchas almas puedan llegar al conocimiento de la verdad. Amén. Permite, Señor, que este mensaje pueda abarcar todos estos puntos de la profecía, que muchas almas puedan entender lo que la profecía dice a través de tu palabra. Que sea de gran bendición. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Programa anterior hablábamos, hermano Jean y mi hermano Rancés, aquí con ustedes en esta mesa redonda, La Voz del Evangelio Eterno, de que íbamos a entrar en detalle en esa piedra. Sabemos que hay algunas teorías diferentes en cuanto a la piedra, ¿no? Algunos creen que es una iglesia. Otros dicen que son los 144,000. Otros creen que son los 144,000 de Apocalipsis. O sea, hay un sinnúmero de teorías, vientos de doctrina, ¿no? Y nuestra responsabilidad, yo creo, debe ser siempre exponer la palabra. Bueno, en el último programa creo que hablábamos De la sana doctrina. de la sana, y también hablábamos de que quién era la roca, decíamos, creíamos. Jesús. Cristo. Así que si Jesús es la roca, esa roca de Daniel, bueno, léalo, vamos a leerlo de nuevo. Daniel, capítulo 2. Versículo 44 Sí, nos dice lo siguiente: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. En los días de estos reinos, ¿cuáles reinos? Estaba hablando allí Daniel. Por supuesto, estaban hablando de los reinos de la división del Cuarto Imperio, originalmente, que nosotros abarcamos acerca de esos reinos en programas anteriores, lo que componen hoy actualmente la Europa moderna, pero también está hablando de todos los reinos que tienen que ver con los reinos existentes en esta tierra, que van a estar presentes en el tiempo del fin, cuando esa roca salga en la profecía bíblica. Amén. O sea, hemos estudiado que estamos viviendo los días de los pies. Así es. En esa estatua que Dios le mostró al rey Nabucodonosor, los días de estos reinos, ahora en este tiempo, donde el barro se iba a tratar de unir ¿con qué? Con el hierro. Un barro cenagoso, malo, feo, porque había un barro bueno, ¿no? Claro. Y otra vez, permítanme anunciar hoy, vamos a ofrecer completamente gratis un estudio que hemos preparado, la última advertencia para la tierra. Aquí se habla de ese reino, de esa roca, que Cristo va, dice, a destruir todos los reinos de la tierra. Dicho de paso, va a destruir, dice, también a la bestia, a su imagen, al falso profeta, ¿verdad? Todo va a ser destruido. Cuando Cristo venga, solamente va a permanecer con él, ¿quiénes?
los redimidos, los que fueron fieles a Él y los súbditos de su reino. Amén. Y por eso, fíjese, hay una promesa en la palabra de Dios. Todo lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Amén. Otra vez. Con nosotros o sin nosotros. Con ustedes o sin ustedes. Pero se va a cumplir. Allí en 2 Samuel 7:16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. O sea, aunque se está hablando de David, pero David era un símbolo, un tipo, ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Así es. No es que David ya murió hace muchos años, más de 2000 años atrás. Y su reino no iba a ser establecido eternamente. Claro. El reino que iba a ser establecido eternamente era del hijo de David, que en este caso es el Mesías. Amén. El descendiente de David. De la carne de David. ¿Verdad? Ahora, hay una cita allí en Daniel 7. Daniel capítulo 7, hermano Rancés. Léalo. Después le voy a pedir al hermano Lopera que por favor, el conflicto de los siglos, la página 468. Lea primero Daniel 7, 26 y 27, mi hermano Rancés, porque vamos a ver cuándo y quién le será dado, a quiénes le será dado ese reino. ¿Será dado al obispo de Roma? ¿Le será dado al presidente de Estados Unidos? ¿Le será dado ese reino que Cristo viene a establecer, qué sé yo, alguna institución religiosa? Vamos a ver. Ok, dice Daniel capítulo 7, versículo 26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿A quiénes les será dado? Dice A ahí. los santos del Altísimo. ¿Quiénes son, de acuerdo al contexto, esos santos del Altísimo? Porque hay que, ¿verdad? Bueno, para que entendamos mejor, ¿qué significa el término santo? Sí, Génesis capítulo 2, porque hoy, antes de leer ese versículo, hoy hay muchos santos, Sí. ¿verdad? Hoy hace poco ya es San Juan Pablo II, Santa Teresa, San Juan 23. Sí, hay un montón de santos por Pero ahí. esos no son los santos que está hablando aquí Daniel La Biblia. capítulo 7, versículo 27. Ah, Cuando usted hizo una pregunta, ¿qué significa el término santo? Dios en el principio, cuando creó el séptimo día, el verdadero día de reposo, dice Génesis 2:3, dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea, Dios hizo tres cosas en ese día: lo bendijo, reposó y lo santificó. O sea, santificar o santo es separado del pecado, separado del mundo. Y esas son las personas que van a tener la oportunidad de recibir ese reino cuando Cristo venga. Todos aquellos que se mantuvieron separados del pecado y separados de las cosas de este mundo. Esos son los verdaderos santos, no los santos por ahí que están promoviendo por el obispo de Roma. O sea, O sea, que hay que entender el término bíblico santo. Es una persona que está apartada para hacer la voluntad de Dios. Y hemos visto que la voluntad de Dios no es otra cosa, está relacionado con llevar la ley, los mandamientos de Dios en nuestros corazones, de acuerdo a Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Okay. Esa es la voluntad de Entonces, Dios. va a venir Jesús y le va a entregar, dice, su reino a los santos del Altísimo. A esos hombres y mujeres que por la gracia de Cristo han aprendido a caminar con Él. Han aprendido a hacer la voluntad con Él. Me llama mucho la atención porque dice que le servirán y le obedecerán. Amén. O sea, tiempo futuro. Amén. O sea, ¿cómo pretender, pastor, hermano Rancés, amigos oyentes, decir que yo soy un santo o que soy un hijo de Dios
si no quiero obedecer a Dios en esta tierra? ¿Cómo pretender obedecerle en la nueva tierra? O cuando Cristo venga a establecer su reino. Nunca. Imposible. No. O sea, si nosotros queremos ser parte algún día, miembros, súbditos de ese reino, que ve Daniel allí en Daniel capítulo 2, versículo 44, y en Daniel 2:34, representado por esa piedra, esa roca que fue cortada no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios en esta tierra, porque en el cielo, en esa tierra nueva, en ese nuevo reino, vamos a obedecer y a servir a Jehová por toda la eternidad. Amén. Antes que lea Conflicto de los Siglos, en Apocalipsis 11:18 nos amplía un poquito más este hermoso concepto de quiénes son los santos. Vamos a ver. Léalo, por favor, Ramsés. Ok, dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 18 lo siguiente. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Con quiénes compara o relaciona los santos? Aquí la palabra de Dios dice, a los que temen Tu tu nombre. Amén. En uno de los programas radiales nuestros, déjame recordarle, pueden ir www.elevangelioeterno.org. Ahí estudiábamos nosotros, y ahí pueden ir programas de televisión, nacional, internacional, programas de radio, nacional, internacional, y pueden ver allí o escuchar ese estudio, porque el temer a Dios estaba relacionado, decíamos, ¿con qué? Con la obediencia. Bueno, no lo decíamos nosotros, Lo dice la palabra del Señor. lo estudiábamos allá. Y esa es la piedra angular del mensaje del primer ángel. Amén. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, aquí, Apocalipsis 11:18, está relacionando a los santos con aquellos que temen a su nombre. Amén. En otras palabras, que obedecen sus mandamientos. Así es. Y dice a los pequeños y a los grandes. No importa. O sea, este mensaje no es solamente para la gente mayor de edad, Amén. no es solamente para los ancianos, es para los niños también. Dios va a tener también en el tiempo del fin una generación de niños y de jóvenes que van a obedecer su palabra. Amén. Amén. Dice que en Apocalipsis 13:7 se describe un poder. Recuerden, Juan escribió el Apocalipsis el año 96, por allá, ¿no? Después de Cristo. Después de Cristo. Sí. Y él estaba viendo en visión un poder que se levantaría unos 400 años después. Político religioso, dice que perseguiría a los santos del Altísimo. Pero no los santos que este poder está canonizando. No, estaba persiguiendo a los santos, pero de acuerdo a la historia, ¿quiénes eran los que estaban siendo perseguidos? A los hijos fieles de Dios. Esos son los santos que habla la palabra del Señor, amigos oyentes. Que en por ese favor. tiempo se le llamaba como santos. La mayor parte de la gente, a ese tipo de personas que estaban siendo perseguidas, No, eran llamados herejes. herejes. Esto es muy importante porque el concepto de santo se ha perdido hoy, como usted hablaba. Se ha perdido, ya no se entiende quién es un santo. Yo me acuerdo, cuando yo llegué a asistir a ciertos seminarios, se me enseñaba que un santo era también tú mutilar tu cuerpo. Lacerar su cuerpo. Lacerarlo, comer piedra con arroz, caminar sobre clavos. Ese era un santo. O esconderse en cierto monasterio. Ese era un santo. Clausura, en otras palabras. Clausura. ¿Sabe una cosa? Lo que Dios me libró. Porque yo decía a veces, yo quiero ser un santo, capaz que debo meterme en algún sitio de eso, y quiero ser un santo, ¿no? No. Un santo, mis amigos y hermanos, es aquel hombre o mujer que quiera hacer la voluntad de Dios. Amén. Ese es el santo. Amén. Y dice la Biblia allí en Daniel, que a quien Él le va a dar, Dios, Jesús, su reino es a quienes,
a los santos del Altísimo. del Altísimo. Así que, y hay un sinnúmero de Usted citó textos. Sí. Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis 13:7, ¿no? Adelante. Léalo, por favor. Léalo. Sí. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, hablando de esa persecución hacia los santos del Altísimo. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y hablando del mismo poder, Apocalipsis 17:6. Hablen ahí, por favor, léanlo. La palabra de Dios. Léalo, hermano. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. O sea que la Biblia especifica quiénes son los santos. Son los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. O sea, ¿quiénes eran esos santos otra vez? Dice que la gran ramera se había embriagado con la sangre de esos mártires. De acuerdo a la historia, unos 50 millones de personas fueron quemados vivos, mutilados, enterrados, quemados, pero se le llamaban herejes. Pues esos son los santos, hermanos y amigos. Bueno, eran herejes para los prelados de la iglesia De ese tiempo. de ese tiempo. ¿Ve? Sí. Por eso dice allá en Apocalipsis 6. ¿Alguien lo tiene, por favor? Aquí lo tengo. ¿Usted lo va a leer? Versículo 9. Sí, por favor. 9 y 10. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Siga el próximo versículo, por Y favor. se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea, la Biblia estaba prediciendo aquí que iban a haber santos o mártires que se describen como santos. Claro, vamos a aclarar, tampoco tenemos que pasar por el martirio para ser santo. ¿Me viene? La Biblia describe muchos santos. Algunos de ellos sí pasaron por ese martirio. Y van a pasar al final. Sí, porque así lo dice Apocalipsis 24. Claro, usted lo leyó ya. Léalo de nuevo. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Para aquellos que no estuvieron en los programas anteriores, ¿no? Y vi tronos, dice el Señor en su palabra, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. O sea, ellos recibirán el reino. Esos hombres y mujeres que por ser leales a la palabra de Dios, a pesar de las persecuciones, a pesar del martirio, guardaron esa lealtad a la obediencia a los mandamientos de Dios. Amén. Ahí habla de la marca de la bestia. En otro tema, en otro programa. De la imagen de la bestia. Lo vamos a estudiar brevemente en nuestros próximos temas, Claro, porque hay que en Babilonia estudiarlo. se levantó una imagen. ¿O quiere decir entonces que va a haber otra imagen al final? Por supuesto. Mira eso, interesante. El principio bíblico de Eclesiastés 1:9. Amén, amén. Así es. Noten bien, hermanos. Entonces, para que no haya duda, Pablo vio esa iglesia que Cristo venía a buscar. Efesios capítulo 5. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Para que no haya duda. Porque es que hoy día se ha hecho creer que no importa cómo usted viva, no importa lo que usted crea o deje de creer, tan solo con usted creer en Jesús, ya usted es un candidato para el cielo. Y no es así. Para el reino que Cristo va a establecer. No O es sea así. que el reino va a estar compuesto de personas, de santos, pero santos obedientes, Amén. no desobedientes. No, es que no puede haber un santo que ha sido Exacto, desobediente. exacto. a la Porque eso es lo mandamiento que de Dios. se le ha hecho creer, como hablábamos en el tema anterior, la sana doctrina. La sana doctrina enseña de que van a haber en el reino de los cielos santos,
pero santos que fueron obedientes a la ley de Dios. Amén. No van a haber santos desobedientes. Por eso, no puede. No. Bueno, antes de leerlo, vamos a presentar algunas razones rápidas. ¿Por qué fue expulsado Lucifer del cielo y su sangre? ¿Por qué? Por su desobediencia. Por desobediencia. ¿Por qué expulsaron a Adán y a Eva del jardín del Edén? ¿Por qué? Por su desobediencia. Entonces ahora creemos que Dios ha cambiado. Por supuesto. Ahora va a traer no cambia. una multitud de desobedientes, ¿Por qué permitió Dios que viniera Nabucodonosor e invadiera Jerusalén? Por la desobediencia del pueblo de Israel. Así de simple. Y así va a suceder. ¿Por qué Dios permitió que viniera Roma imperial y destruyera el templo de Jerusalén en el año 70? Por la desobediencia del pueblo judío. Bueno, y si yo vengo y le hago el argumento a ustedes, le digo, no, pero es que ahora estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Así que ya yo no tengo que guardar la ley. ¿Habría alguna evidencia bíblica que hay que saber el contexto de ahí? Dos versículos claves. Vamos a ver. Romanos capítulo 6, versículo 23, la primera parte dice, porque la paga o la consecuencia del pecado es muerte. Y primera de Juan 3:4 define lo que significa la palabra pecado. Pecado es transgresión de la ley de Dios. O sea, cuando el pecado entró a este mundo, trajo consigo ¿qué cosa? La muerte. O sea, la ley violada, que es transgresión o que es pecado, que es lo mismo, exigía la muerte del pecador. Y es por eso que Cristo tuvo que venir a esta tierra y morir por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la muerte, porque la ley de Dios es que es eterna, no se podía cambiar. Y es por eso que Jesús tuvo que venir y tomar nuestro lugar, porque esa ley es eterna y permanece. O sea, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, en vez de anular o de clavar la ley como muchos hoy enseñan, exalta la ley moral de Dios. Amén. Ok. ¿Qué tal también Romanos 3:31? Es otro texto que me viene a la mente, que yo creo que muchos pasan por alto. Dice allí, ¿qué cosa? Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, lejos de que porque estamos en la gracia, ahora vamos a invalidar la ley. A invalidar la ley. Lejos de eso. Al contrario, porque estamos en la gracia de Cristo, es que podemos obedecer la ley de Dios. Amén, porque el mismo Pablo lo confirma en Romanos 6:1. Ajá. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué es pecado, amigos oyentes? Transgresión de la ley de Dios. Primera de Juan 3:4. En ninguna manera, responde él en el versículo 2 de Romanos 6. Porque los que hemos muerto al pecado, o sea, ya no estamos transgrediendo más la ley de Dios, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, la palabra de Dios es clara, nosotros no nos podemos equivocar. Esa es la sana doctrina que nosotros estamos presentando ahora. El Evangelio eterno. Correcto, el Evangelio Pilares eterno. del Evangelio eterno. Sí, no. El versículo 15, el apóstol Pablo lo amplía de una forma más importante. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos? O sea, vamos a seguir transgrediendo la ley de Dios porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Muchos vienen donde nosotros, pastor, hermano Rancey, y nos acusan y usted dice, ustedes están todavía bajo la ley. Nosotros estamos bajo la gracia. ¿Y nosotros qué respondemos? Dicen, no, nosotros no estamos bajo la ley. Nosotros también estamos bajo la gracia. Porque el que está bajo la ley está bajo condenación de la ley. Está transgrediendo la ley. Esos son los que están bajo la ley. No los que están obedeciendo la ley. O sea, Así es. el que está transgrediendo la santa ley de Dios está bajo la ley, o sea, está bajo la condenación de la ley. no está en la gracia, No entonces. está en la gracia. Tristemente. Yo les digo a eso a nuestros amigos evangélicos, ¿verdad? Que vienen donde nosotros y nos dicen, yo también estoy bajo la gracia. ¿Por qué? Porque por la gracia de Cristo Jesús, yo obedezco la ley de Dios. El libro de los Salmos, el salmista David, que conocía bien el tema de la ley y la gracia, dice en un versículo muy importante que quisiera citar brevemente, que nos dice en el libro de los Salmos, el Salmo 37, versículo 31, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Cuando nosotros estamos viviendo bajo la gracia y estamos obedeciendo por la gracia de Cristo esa ley moral, nuestros pies no van a resbalar, no vamos a caer en pecado. Amén. Y hermano Rancés, el penúltimo libro de la Biblia, que es
Judas, un solo capítulo. Allí hay unos versículos que yo creo que son tan importantes para que nosotros meditemos en ellos. Los versículos 3 y 4, por favor, léalo. Dice Judas, versículos 3 y 4, lo siguiente: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ok, hagamos un paréntesis. Dice, y vamos a leer el próximo versículo en un instante. ¿Cuál es la fe que debemos de contender siempre? Dice, la fe que fue ¿qué? Dada a los santos. A los santos. Ya hemos descrito que es un santo. Eso se ha perdido hoy. Noten bien ahora el próximo versículo, porque hay una advertencia ahí bien severa que la palabra de Dios nos trae para este tiempo. Léala. Dice el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dice que convierten en libertinaje la gracia de Dios. ¿Qué está involucrado en él? ¿Qué significa el libertinaje? Bueno, de hecho, en la iglesia, en Apocalipsis capítulo 2, se habla de la doctrina de los nicolaitas, que esa doctrina, en los tiempos de las 7 iglesias, esa doctrina convertía la gracia de Dios en libertinaje. Es decir, que por gracia yo puedo vivir como yo quiera porque yo soy salvo por gracia. Es decir, que ya Cristo murió por mí y yo no tengo necesidad de obedecer los mandamientos porque fueron clavados en la cruz del Calvario. No, hermanos, la ley sigue vigente y va a seguir vigente porque es eterna. La ley de Dios no ha sido clavada en la cruz del Calvario. Si la ley no existiera hoy, no existiera ya el pecado, entonces. Entonces ya debiéramos estar en el cielo todo el mundo. O pudiéramos hacer lo que quisiéramos hacer en esta tierra sin que una ley nos condenara. Yo entiendo por libertinaje el querer hacer lo que nos venga a nuestra voluntad, ¿no? Pero es el hacer tu voluntad. Amén. Oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Ese debe ser el sentir, y será el sentir de los santos, así como a través de todas las edades en estos últimos días. La iglesia que viene a buscar, ¿qué tipo de iglesia es? Vamos a ver. Efesios 5. ¿Qué tipo de iglesia es que Cristo viene a buscar? Vamos a ver. Porque es muy importante. Y después, mi hermano Jan, yo quiero pedirle a usted, por favor, porque Cristo viene a establecer su reino aquí en la tierra. Y antes de que el hermano Rancé encuentre Efesios, Cristo Jesús es nuestro ejemplo en todo. Amén. Y Él vino a esta tierra. Mire las palabras tan hermosas que Él pronunció en San Juan, capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo. Pastor, ¿quién ha descendido del cielo fuera de Jesús? ¿Algún ser humano? No. ¿Algún prelado? No. ¿Algún presidente? No. ¿Algún papa? Nadie. No, nadie, solo Jesús. Porque yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Qué maravilloso es eso, Amén. hermano. Entonces, ¿cómo pretender nosotros decir que somos los santos del Altísimo y queremos violar los mandamientos de la ley de Dios en esta tierra y aún así queremos entrar al reino de los cielos? Imposible. Si Cristo mismo, que era el creador de los cielos y de la tierra, el Dios eterno, vino a hacer la voluntad de su Padre en esta tierra, vino a obedecer esos mandamientos de acuerdo a San Juan 15:10. ¿Cómo pretender nosotros decir que somos del pueblo de Dios, que somos hijos de Dios, que somos santos del Altísimo y estamos desobedeciendo y no acatando la voluntad de Dios? O ser representantes del reino del Altísimo y enseñando que la ley ya está. Los judíos en los tiempos de Jesús decían, nosotros somos descendientes de Abraham, somos linaje de Abraham. Pero ¿qué sucedió con el templo y con su ciudad en el año 70? Fueron desolados. Amén. ¿Por qué? Porque su religión se había apartado completamente de la voluntad expresa de Dios en su palabra.
El argumento, bueno, usted va a leer una cita 25 y 26. De Efesios. Otra vez, ¿qué iglesia él viene a buscar? Porque el reino, Cristo se va a sentar y va a establecer su reino y los va a llevar para el cielo a una iglesia muy significativa. Y en el conflicto de los siglos, yo creo que usted lea una cita ahí después de esto, por favor. Lean. Bien, dice Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. Ajá. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. ¿Qué tipo de iglesia es? Una iglesia pura. Hay otra palabra para pura, un sinónimo. Sin mancha y sin arruga. Sin- Sin La mancha. iglesia santa, un pueblo santo. ¿No es eso lo que dice Pedro también ahí mismo, en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10? Vamos a ver, léalo. Ok, dice Léalo que, ahí mismo. mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esos son los santos del Altísimo. Eso es, esa es la iglesia con la cual el Señor, a través de todas las edades, va a establecer con esos santos, es que Dios va a establecer su reino. Amén. Léalo, por favor. Usted tiene una cita ahí en Conflicto de los Siglos. Correcto, es un extraordinario libro que nosotros tenemos por acá y citamos la página 468 de este libro, El Conflicto de los Siglos, que nos dice, y se sentará y reinará sobre su trono, siendo sacerdote sobre su trono, no todavía sobre el trono de su gloria, o sea, Cristo, el reino de gloria no le ha sido aún dado. Solo cuando su obra mediadora haya terminado, le dará el Señor Dios el trono de David su padre, un reino del que no habrá fin. Amén. ¿Dónde está Jesús? Y claro, este es un estudio que podemos profundizarlo en otro programa. Pero a vuelo de pájaro, quiero mencionar, ¿dónde está Jesús de acuerdo a la Biblia en este momento? Está en el santuario celestial, lugar santísimo. ¿Haciendo qué? Está intercediendo en beneficio de toda la raza humana. En beneficio de toda la raza humana. Él está haciendo un trabajo ¿de qué ahora? De mediador. Y mediador. ¿Qué más? Sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Ahora, Satanás, conociendo eso, Lo dice Hebreos 8, 1 y 2. aquí lo tenemos. Vamos a ver. Bueno, léalo para decir algo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que no está en Roma, ni en la Basílica de San Pedro, mucho menos, sino que el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre que está en el cielo. Amén. Hermanos, ¿no es una buena noticia? Amén. Así Saber es. que tenemos tal sumo sacerdote. Pablo lo presenta como tal, la palabra de Dios, algo tan maravilloso. ¿Por qué? Porque sin ese trabajo, sin ese ministerio de Jesús, no podríamos estar siendo purificados y santificados a través de su sangre. Sí. Él no solamente nos perdona el pecado, porque eso también debemos aquí de presentar con todo el amor de Jesús en nuestros corazones, pero tenemos que presentarlo. Jesús no es solamente un perdonador de pecado como se presenta muchas veces en micrófonos abiertos como Pero no se habla de un salvador de pecados. Amén. Desde el mismo comienzo, la palabra de Dios, cuando el ángel anunció, antes de nacer Jesús, ya le estaba describiendo el trabajo significativo y santo que él haría por su pueblo. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hoy se habla mucho del perdón, pero no se habla de la salvación. Ahí es donde juega el evangelio, como hablábamos en temas anteriores. El evangelio del reino, porque Pablo pudo decir en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios
para salvación, no solamente para perdón de pecado, para salvación. Pablo, que era un judío, pastor, creyente, creía en la ley de Moisés, creía en los ritos judaicos, guardaba el sábado, creía en las fiestas judías. Sin embargo, él se dio cuenta que cuando conoció el evangelio, fue salvado del pecado. Amén. Esa es la experiencia que cada uno de nosotros necesitamos vivir. Y cuando venimos a ese evangelio, no vamos a ser transgresores de la ley. A lo contrario, vamos a ser guardadores de la ley. Pero el enemigo nos ha hecho creer todo lo contrario. Que porque ya usted supuestamente ya ha nacido de nuevo, ya usted puede desobedecer la ley de Dios. O sea, es un evangelio bastante cenagoso. Cenagoso. Me gustó esa palabra, ¿no? Sí. Hablando de esa iglesia, ese barro cenagoso. Ese es el evangelio cenagoso que se está predicando hoy al mundo. Que las personas están creyendo de que van a ir al cielo violando un solo principio de la ley de Dios. Y bueno, está bueno eso, ¿no? Porque muchos dicen, no, pero yo no mato, yo no robo, yo no hago todos esos males, pero hay un mandamiento que el mundo se le ha olvidado. ¿Por qué? Porque Roma, como tal como estaba escrito en la Biblia, en el libro de Daniel, que vamos a llegar a ese capítulo algún día, pero dice allí que pensarían ¿qué cosa? En cambiar los tiempos y la ley. La ley de Dios. Así es. Lo hemos visto eso. Ahora, Cristo, entonces vemos. Usted quería mencionar algo basado en Hebreos 8, 1 y 2 del sumo sacerdote. Usted mencionó algo que quería hacer una mención en cuanto a eso. O sea, el trabajo principal que Jesús está haciendo ahorita, sí, perdonándonos nuestros pecados, pero también haciendo un trabajo de limpieza de nuestros pecados. Gloria a Dios. De limpieza. Fíjate que en la Biblia nos habla a nosotros, volviendo a Pedro otra vez, en primera de Pedro 2, 21, 22 y 23. Léalo, mis amados, léalo mi hermano Francés. Primera de Pedro. Sí. 2. 21 y 22. Ok, dice, pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y me gustaría mencionar aquí, hablando de que él no pecó, ¿verdad? No había pecado en él, aunque él cargó los pecados de este mundo, él nos dejó ejemplo a cada uno de nosotros. Eso es lo que dice, ¿verdad?, aquí la Biblia. Ahora, fíjense bien, aquí me gustaría citar un versículo muy importante para aquellos, especialmente, ¿cuál es la característica del remanente? Ese remanente que Cristo viene a buscar. Los santos del Altísimo. Sí. Exactamente, los santos del Altísimo. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Bueno, voy a leer desde el versículo 8. Dice claramente, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Y sigue diciendo el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. O sea, no sigue transgrediendo la ley de Dios. Amén. O sea, es todo lo contrario. Y ahí, si seguimos leyendo ese capítulo, nos habla de dos grupos aquí en la tierra. Un grupo que es la simiente de Dios, que no practica el pecado por nuestra propia fuerza. No, porque es nacido por de la Dios. Gracia de Dios. Es un trabajo de la gracia en nosotros. Por su gracia. La obediencia es purificación de pecado, es santificación, porque así lo dice el versículo 3 de Primera de Juan 3. Todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica así como él es puro. Amén. O sea, esa es la experiencia del remanente, esa es la experiencia de los santos del Altísimo en el tiempo del fin. Al conocer a Cristo van a comenzar a vivir una vida de obediencia perfecta a sus mandamientos. Amén. Y esa obediencia va a dar como producto, como fruto, una vida de santificación, Amén, de santidad, de purificación. Amén. Eso es lo que el Señor viene a buscar. Esos son los santos del Altísimo. Amén. O sea que en ese capítulo que estaba leyendo mi hermano Rancés, allí se presentan estos dos grupos.
No lo decimos nosotros, para que nadie se vaya a enojar, ofender. Dice allí, en San Juan 3, que hay hijos, usted leyó los hijos de Dios. Así es. Que no predican, pero léase el versículo 10. Bien, dice el verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, ¿en qué se distinguen los hijos de Dios contra los hijos del enemigo? En que unos son obedientes, no pecan. Por la gracia de Cristo se mantienen sin estar practicando un pecado en su vida. No quiere decir que no vamos a caer. Puede ser que caigamos, pero ahí está el abogado. El abogado viene. ¿Qué era lo que Cristo siempre le decía? Bueno. A cuando venía a la mujer pecadora, ¿qué fue lo que le dijo? Bueno, dice, vete y no peques más. Y no peques más. Pero también dice primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Hijitos míos, para cuando alguien ha caído en pecado, ¿no? Claro. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Pero llegará un tiempo, y está llegando el tiempo, donde Cristo terminará ese ministerio sacerdotal. Así es. Eso no lo decimos nosotros, lo dice la palabra de Dios. Noten en Apocalipsis 22:11, por favor. Así es, sí, cuando se cierre la gracia. ¿Cuál va a ser la sentencia, verdad? Cuando se cierre la gracia, lo tenemos aquí en Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. ¿Qué quiere decir esto, hermanos y amigos que nos escuchan? Hermanos, la gracia no va a durar toda la vida. Va a llegar un día en que la gracia se va a cerrar, pero antes de que la gracia se cierre, el Señor nos ha dado suficiente tiempo. ¿Para qué? Para que ese remanente, esa iglesia que Cristo viene a buscar, ¿verdad?, haya alcanzado la santidad, se haya preparado. ¿Para qué? Para entrar en el reino de los cielos. ¿Encontramos en la historia algún tiempo donde también Dios cerró la puerta de la misericordia? Por supuesto, vemos el caso de Noé. Que había una puerta abierta en los días de Noé, y esa puerta se cerró y los impenitentes desobedientes quedaron fuera y perecieron en el diluvio. Vemos también un tiempo en la época de Lot. Por eso que Jesús mencionó esos dos eventos, como los días de Noé y como los días de Lot, ¿verdad? Mateo capítulo 24 y Lucas capítulo 17. Menciona esos dos eventos. ¿Por qué? Porque hubieron dos puertas abiertas, dos oportunidades de salvación, y ambas oportunidades de salvación fueron rechazadas, excepto por un pequeño grupo, como en el caso de Noé y su familia, y Lot y sus dos hijas, bueno, su mujer que también se perdió, pero sus dos hijas que salieron de esa Sodoma condenada. Pero me llama mucho la atención el versículo que él citó, porque dice el versículo 11, dice, el que es justo practique la justicia todavía. ¿Qué es un justo en la Biblia? Porque la palabra de Dios dice en Romanos 7:12, la ley de Dios es justa, santa y buena. O sea, todos aquellos que son justos deben de vivir de acuerdo a la norma de la obediencia a la ley de Dios. Me llamó mucho la atención el versículo que usted citó, pastor, en primera de Juan capítulo 3, versículo 10, que leyó el hermano Rancé. Porque dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Fíjese bien, amigos oyentes, porque ahí está hablando de la justicia. La justicia es la obediencia a la ley de Dios. Y el apóstol Pablo habla del amor. ¿Por qué? Porque yo sé que a usted le han dicho, hay que hablar es del amor. Ustedes siempre están hablando de estos temas tan controversiales. Esto lo que trae división, controversia, ¿sí o no? ¿Por qué no hablan del amor de Jesús? Hermanos, si no tuviéramos amor en nuestros corazones, no estuviéramos presentando estos programas. ¿Estamos de acuerdo? Claro. ¿Me entiende? Pablo dice, hablando del amor, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Noten lo que dice el versículo 6, pastor, hermano Rancés. Dice, no se goza de la injusticia. ¿Qué es la injusticia? Lo contrario a justicia. O sea, injusticia es desobediencia a la ley de Dios. Y la justicia es obediencia a la ley de Dios. El salmista David dice en el Salmo 119 y el versículo 172, porque todos tus mandamientos son justicia. Dice, mas se goza de la verdad.
O sea, el verdadero amor, el que dice yo soy cristiano, yo amo a Cristo, debe guardar esos mandamientos. Y Cristo en Mateo 24 y el versículo 13 o el versículo 12 dice que por haberse multiplicado la maldad, o sea, la iniquidad, el amor de muchos se iba a enfriar. O sea, ¿el amor a qué cosa? A la obediencia o a la justicia de Dios. Esto es lo que estamos viviendo, Pastor Pérez, en este mundo. Las personas, tanto las personas del mundo y las personas del mundo religioso, se han apartado de ese amor a la obediencia a los mandamientos de Dios. Ese es el amor que está hablando Mateo capítulo 24 y el versículo 12. Claro. Y el apóstol Pablo relaciona esa justicia o que somos siervos de la justicia o somos siervos del pecado. Otra vez, el pecado, la transgresión de la ley de Dios. Romanos capítulo 6, que usted lo mencionó hace un ratito, estaba pensando, claro, no, Versículo 15 no le y dimos 16. tiempo para que usted siguiese, ¿no? Pero aquí, el apóstol Pablo está hablando claramente, o llegamos a ser esclavos o siervos de la justicia, de la ley de Dios, a la obediencia a Dios, porque como dice Romano 6:12, ¿no? Usted lo citó. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, 7:12. justo y bueno, 7:12, ¿no? Ahora, allí el apóstol Pablo entonces presenta que a quien nosotros nos sometemos, llegamos a ser siervos. Ahora, una pregunta. Si decimos que somos de Jesús, si decimos que ya hemos recibido su gracia, ¿a quién nos vamos a someter? De acuerdo a Pablo. A Jesús. Amén, así es. A sus mandamientos. Pero si decimos que estamos en Jesús, que estamos en su gracia, pero todavía seguimos transgrediendo abiertamente la ley de Dios, ¿de quién estamos siendo siervos? De acuerdo al apóstol Pablo aquí. Dice aquí, estamos siendo siervos Del pecado. del pecado. Que es transgresión de la ley de Dios. Amén, hermanos. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien aquí obedecéis? Sea del pecado para muerte, Romanos 6:23, como decíamos anteriormente, la paga del pecado de muerte, o sea de la obediencia para justicia. Amén. O sea que hay dos grupos. Y el grupo que va a recibir el reino de Dios. Por eso como he ido analizando todos estos versículos, porque la Biblia está llena de estas grandes verdades que hoy día se han introducido dentro del cristianismo, tal como estaba predicho, una serie de vientos, de doctrinas, de cosas extrañas. Se ha abandonado la fe que una vez fue dada a los santos. La sana doctrina. La sana doctrina, ¿no? El Evangelio eterno. Ahora, el fruto del Padre, Mateo 26:19. Léalo, por favor. Jesús habló mucho de su reino, de ese reino. 26:29. Ajá, léalo, por favor. 26:29. Dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿A quién le dijo Jesús eso? A los discípulos. A sus discípulos. Así es. ¿A quién nos diría eso Jesús hoy? Si estuviese aquí predicando, estudiando en esta mesa redonda, ¿a quién se lo diría? A la gente que están transgrediendo abiertamente su ley de Dios, aquellos que están rechazando su palabra, aquellos que han establecido un sacerdocio falso, y enseñando que a través de ellos es que se recibe perdón de pecado. Aquellos que están promoviendo una unidad para un milenio de paz en esta tierra. En esta tierra, no, cuando Cristo venga, va a establecer su reino. Amén. Pero no va a ser en la tierra, aquí en esta tierra. A lo contrario, después vamos a estudiar que en la tierra va a quedar desolada y vacía. Aquí el único que se va a quedar, lo vamos a ver en otros programas venideros, Satanás con sus ángeles. Va a quedar esto desierto por 1000 años. Pero bueno, solamente tiro siempre en programas radiales cositas para seguir despertando el interés a la gente, que sigan sintonizando todos estos programas o que vayan a nuestra página electrónica
elevangelioeterno.org. Y ahí pueden ver programas de televisión, pueden escuchar programas radiales como este en su tiempo disponible que ustedes tengan. Mi hermano Jean. Sí, volviendo a Daniel 7:27, donde decía que el reino iba a ser entregado finalmente a los santos del Altísimo. Y pudimos ya prácticamente en unos cuantos textos bíblicos, pudimos analizar lo que significa esa palabra santos o justos, que es lo mismo. Jesús dijo unas palabras muy importantes. Estas palabras no le gusta oír al enemigo, porque él ha hecho creer al mundo de que los que van a entrar al reino de los cielos también van a ser los transgresores de su ley, o sea, de la ley de Dios. Sí. Pero Jesús dijo bien claro en Mateo 25:46. Amigos oyentes, por favor, grabémonos este texto en nuestros corazones porque es muy importante. Jesús dijo, e irán estos, o sea, los impíos, al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea, ahí van a ver, ahí están los dos grupos. Los justos van a tener la oportunidad, o sea, ¿quiénes son los justos? Los que hacen justicia. ¿Y qué es justicia? Obediencia perfecta a los 10 mandamientos, a esa ley moral. Esos son los que van a entrar algún día al reino de los cielos. Pero los transgresores van a ser echados fuera. Me llama mucho la atención el versículo de Mateo 26:29 que leyó el hermano Rancés. ¿Por qué? Porque la nación judía esperaba un reino o esperaba un libertador. Y ese libertador, decían ellos, que iba a venir a la cabeza de un ejército poderoso y los iba a libertar del yugo romano. Es el reino que ellos esperaban. Es el reino que muchos hoy están esperando. No ese Cristo que va a venir por segunda vez a liberarnos o a rescatarnos de este mundo de pecado. Ellos no esperan ese Cristo. Ellos esperan otro reino que está siendo promovido por Roma papal a nivel mundial, un reino de paz, una unión ecuménica entre todas las religiones y entre todos los cuerpos religiosos del mundo. ¿Para qué? Para vivir en esta tierra 1000 años de paz. Eso es lo que está promoviendo Roma papal. Pero Cristo quiere establecer ese reino muy pronto. Ese reino, esa piedra que va a herir a los pies de esa imagen, que es la segunda venida de Cristo a esta tierra. Amén. ¿Cuántas personas nos estamos preparando para ese reino? Amén. Ojalá que todos. Pero sabe que sí va a haber una manada pequeña. Jesús lo dijo. ¿Se acuerdan cuando alguien le preguntó a él, ¿serán muchos los que se salvan? ¿Cuál fue la respuesta que él dio? Cuando le preguntaron, ¿serán muchos los que se salvan? Lucas 12:32. Es una pregunta que debe responderse a la luz de la palabra de Dios. Si yo le pregunto, de acuerdo a la Biblia, ¿serán muchos los que, en comparación con los que se van a perder, serán muchos los que se salvan? Léalo ahí, por favor. Siempre hemos hablado que el remanente es un pequeño grupo. Y lo dice aquí claramente en Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces, el reino, Cristo solo va a dar a una manada pequeña. Amén. ¿No fue eso lo que se ha visto a través de la historia? Siempre ha existido la idea a nivel general de que todos, en la mayoría, la opinión que la mayoría tenga, es la verdad, pero no, en este caso, ¿quiénes tienen la verdad? Es un pequeño grupo, un remanente. La Biblia es clara, nosotros no podemos equivocarnos. El reino de los cielos va a ser dado a esa manada pequeña, como usted lo acaba de leer, hermano Rancés, en Lucas 12:32. ¿Estamos de acuerdo? Pero el apóstol Pablo dice que ese reino va a ser dado, dice, esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción, de acuerdo a 1 Corintios 15:50. Ahí está el apóstol Pablo hablando de las obras de la carne. O sea que la carne, las obras de la carne no pueden heredar ese reino. O sea, los súbditos de ese reino tienen que nacer de nuevo, tienen que vencer el pecado en sus vidas, tienen que nacer del Espíritu. ¿Y cuáles son las obras de la carne? El apóstol Pablo lo dice en Gálatas capítulo 5 y el versículo 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Qué es adulterio, Pastor Pérez? Violación del séptimo mandamiento. Es uno de los 10 mandamientos. Fornicación también, inmundicia y lascivia.
También habla de la idolatría. ¿Qué es idolatría? Violación del segundo mandamiento. También es parte de los 10 Exactamente, mandamientos. hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, sexto mandamiento, borracheras, orgías, séptimo mandamiento, y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, Pablo dice, la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios. Y los que violan los mandamientos de la ley de Dios, simple y llanamente, no podrán formar parte de ese reino. ¿Será porque Dios no quiere llevárselo? No, porque simplemente por la desobediencia a los mandamientos de Dios. Dios tiene. Hay un gran conflicto en el universo completo. Satanás ha acusado a Dios de que Él es un dictador, de que su gobierno no es perfecto, De que su ley es opresiva e injusta. de que su ley no se puede obedecer. Y Dios, paciente, benigno, lleno de misericordia, pero también justo. Él dice, mira, yo te voy a probar, Satanás, que sí mis leyes se pueden guardar. Amén. Yo te voy a probar, Satanás, que sí yo voy a tener una iglesia santa. Amén. Que sí yo voy a tener un remanente que va a estar listo para ser trasladado al cielo. Yo te voy a probar, Satanás, que tú has sido un mentiroso y padre de mentira y que ha usado grandes religiones, grandes personajes a la vista del mundo, pero que al final va a llevar a la perdición. Pero que habrá una manada, ¿cómo? Pequeña, Amén. una manada santa que pueda decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Amigos y hermanos, que Dios nos bendiga, que seamos parte de esa manada. Amén. Gracias por sus generosas donaciones y sus oraciones que nos permite mantener transmitiendo este programa. Sus donaciones son deducibles de impuestos y pueden ser enviadas a Ministerio El Evangelio Eterno, P.O. Box 15138, West Palm Beach, Florida 33416. Nos pueden llamar al teléfono 1-561-688-2150. Consulte nuestra página web www.elevangelioeterno.org.